Gracias por asistir a estas sesiones que hacemos todos los martes y espero que pues sea lo más productiva posible para vosotros. Lo que vamos a ver hoy, vamos a tratar el portal cautivo, cómo utilizar el portal cautivo en una controladora NXT, ¿vale? Que es nuestra controladora que tenemos. Dentro de nuestros dispositivos, tanto nuestros USG como nuestros UAG tienen esa capacidad de portal cautivo, ¿vale? En el cual, bueno, pues podemos hacer al usuario que se valide dentro del dispositivo, ¿de acuerdo? Un poco ¿qué es un portal cautivo? Vale, bueno, pues es un portal que vamos a montar para simplemente pues autenticar a los usuarios. En base a esa autenticación, nosotros vamos a poder incluso hacer un registro, tener un control sobre esos usuarios que se conectan y sobre todo, y lo más importante, establecer políticas de uso o establecer políticas de control sobre esos dispositivos o esos usuarios, en definitiva, que se conectan. ¿De acuerdo? Dadme un segundito. Vamos a hacer bien. Los dispositivos, tanto nuestros USG como nuestros UAG son hotspot, como las controladoras pues implementan esta funcionalidad. El portal cautivo, ¿cómo puede ser? Bueno, pues como vemos aquí en el esquema que tenemos a continuación, vemos que puede ser un portal cautivo, digamos, utilizando los servicios internos del dispositivo, o puede ser un portal cautivo externo, donde utilizaríamos pues un servidor de validación externo, ya sea un Radius, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Las únicas diferencias, bueno, es coger y descargar el fichero adecuado para poder modificarlo. Dentro del propio dispositivo, ya sea la controladora, ya sea el UAG, ya sea el USG, viene un fichero de ejemplo, un portal de ejemplo, el cual nos ayudará a montar este portal lo más personalizado posible dentro de las posibilidades que tiene el dispositivo. Un dispositivo para alojar ahí un excepcional, sino simplemente, bueno, pues es un dispositivo para almacenar una pequeña página en el cual necesitaremos una serie de características o de opciones de recoger, y en base a eso pues tendremos una serie de datos y validaremos a los usuarios para poder utilizar los servicios de Internet. ¿De acuerdo? Este es el esquema tipo. Los usuarios, el cual, pues, como vemos, poder a Internet los usuarios, ¿vale? Un dispositivo en medio de esos usuarios para que puedan ese medio de validación. Bien. El escenario aquí, ¿vale? Donde vamos a aplicar una configuración, ¿de acuerdo? Bien, este es el escenario tipo en el cual se implementa para un entorno inalámbrico, ¿vale? Tenemos un firewall, ¿vale? Tenemos un firewall que es el que va a tener todo el control de acceso al medio Internet, bloquear contenidos, etcétera, etcétera, o incluso proteger nuestra red corporativa, en este caso de intrusiones y accesos no deseados, ¿vale?
Detrás del firewall, bueno, pues podemos tener un switch donde colgaremos, en este caso, si es un switch PoE, pues podremos colgar nuestros puntos de acceso directamente a ese switch. Y colgado también del switch, de otro de los puertos del switch, pues colgamos la controladora, ¿vale? En este caso, los puntos de acceso no tienen por qué colgar de la controladora ni tienen por qué pasar a través de la controladora, ¿vale? Es un escenario que se puede montar, ¿vale? Por defecto podemos utilizar uno de los puertos de la controladora para conectar el firewall y el otro pues para conectar contra el switch. De esa manera obligamos a todos los usuarios, por lo tanto, y habilitaran las políticas de uso de ese portal cautivo, pues vamos a hacer de forma muy sencilla pasar a los usuarios, pasar todo el tráfico de los usuarios por la controladora, por lo tanto, habilitamos el portal cautivo y no habría ningún problema. Para los usuarios que queramos podemos validarlos y para los que no, no necesariamente tenemos que validarlos. ¿De acuerdo? He querido montar este escenario porque es el escenario más común y quizá es el escenario un poco más complejo de cara a implementar un portal cautivo dentro de la controladora. ¿Vale? Montar, bueno, pues dos SSIDs, ¿vale? Dos APs, el cual van a tener un SSID cada uno, un SSID para empleados y un SSID para invitados. En el SSID para empleados, bueno, pues podría hacer una validación a través de un servidor Radius o a través de, incluso a través del Radius que viene en el USG, podríamos hacerlo para que se valide contra esos usuarios se validen contra el propio firewall, contra su propio radius que viene en el firewall. Pero bueno, sino que simplemente pues vamos a tener algún tipo de control sobre estos empleados donde le facilitaremos unas credenciales de acceso para que se puedan validar en los puntos de acceso, ¿vale? Y luego vamos a tener un escenario para, en este caso, para los invitados, el cual una VLAN, por ejemplo, y los invitados en este caso pues van a utilizar un portal cautivo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues yo quiero personalizar ese portal cautivo y quiero recoger información y quiero tener un poco más control sobre esos usuarios que de forma esporádica al entorno de nuestra red. ¿De acuerdo? En este caso, el SSID de invitados, pues podría tenerlo abierto, porque van a validarse contra, en este caso, contra el portal. Un escenario, bueno, pues bastante puede existir, pues en cualquier entorno, incluso de empresarial. ¿De acuerdo? Realizar, bueno, pues en principio nos iríamos a la parte de configuración, AP Profile, ¿vale? Que es el perfil de los Access Point. Nos iríamos a la parte del SSID, a la lista de los SSIDs, ¿vale? Y añadiríamos un SSID, ¿vale? Vamos a crear un SSID, en este caso vamos a llamarle empleados, vamos a darle un nivel de seguridad que, como ya os había dicho, bueno, pues podemos elegir el nivel de seguridad que queramos. Podemos utilizar una contraseña, podríamos utilizar las opciones de 802.1x, ¿vale? Pues para validarlo con algún servicio de Radius interno que tengamos o incluso pues podríamos hacerlo contra el servidor contra el dispositivo USG que tenemos en este caso, ¿vale? Podríamos aplicar algún tipo de filtro de MAC, ya que si va a ser un conocer las MAC de los dispositivos de los empleados, por lo tanto, bueno, pues podría aplicar algún tipo de perfil de protección por MAC. Por defecto,
Bueno, con respecto al Layer 2 Isolation, bueno, pues quizás no haría falta aislar los dispositivos en capa 2. El Layer 2 Isolation lo que nos va a hacer es evitar que se vean los dispositivos entre sí. Por lo tanto, al ser un entorno de empleados donde quizá a lo mejor los empleados pues necesitan utilizar alguna impresora que esté dentro de la organización y demás, pues quizá no sea lo más ideal el aislarlos a nivel de capa 2 en este caso, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues podríamos mantenerlo deshabilitado. Por defecto podemos mantener las reglas de Quality of Service, ¿vale? Por defecto vienen una serie de reglas ya para optimizar ese tráfico, etcétera. El ancho de banda, tanto de subida como de bajada, bueno, podríamos establecer algún tipo de restricción, en este caso para nuestros empleados, para que el tráfico de nuestra red, en el caso de que pues tengamos un ancho de banda pues algo limitado. En el caso de no tener ninguna limitación, bueno, pues podríamos dar plena confianza a los usuarios y de esa manera pues no establecer ningún tipo de restricción o establecer una restricción alta. ¿De acuerdo? Vale, en este caso las opciones que nos aparecen en el Band Select son Disable, Standard y Force, ¿vale? Si la mantenemos con Disable, lo que va a hacer la controladora es va a gestionar que cuando le llegue una solicitud de un dispositivo, una solicitud de agregación de un dispositivo que tiene las dos bandas de 2,4 y 5, bueno, pues va a coger la que mejor cobertura tenga. En este caso, la mayoría de las veces, pues va a coger 2,4. Si seleccionamos la opción estándar, lo que va a hacer la controladora es que va a recibir información de las dos bandas, pero no va a agregar al dispositivo en ninguna de las bandas de agregar dispositivos en la banda de 5 GHz, ¿vale? Para que el dispositivo, bueno, pues vaya de forma más fluida, con una mejor conexión, etcétera, etcétera. Siempre y cuando ese dispositivo esté en un rango o esté en un perímetro de cobertura lo suficientemente ideal para tener una buena conexión. En ese caso, esa estación o ese dispositivo se va a conectar en la banda de 5 GHz, aunque tenga mejor cobertura en la banda de 2,4. Es una de las opciones o de las funcionalidades el utilizar en este caso una controladora porque puedes controlar ese tipo de conexión. Y no, bueno, pues conectarse en 2,4, que siempre es la opción más básica, pero lógicamente el conectarnos en la banda de 2,4 pues es una banda que vamos a tener mucha menos velocidad y ya no solo vayamos a tener mucha menos velocidad, sino que no hay un mayor número de interferencias. ¿De acuerdo? Vamos a hacer es obligar a todos los dispositivos a conectarse en la banda de 5 GHz. Por lo tanto, en el entorno donde estemos, pues podemos utilizar una opción u otra. Yo siempre recomiendo la opción, al menos la estándar, no dejarlo en Disable, ¿vale? Porque la opción estándar, bueno, pues siempre vamos a conseguir que estaciones que están trabajando en las dos bandas se conecten a la banda de 5 GHz, que les va a dar mejor rendimiento. Vale, modo de enviar la información. Bien, en este caso, como va a ser una instalación en el cual, como hemos visto en la slide anterior, ¿vale? Los empleados simplemente, bueno, pues se van a conectar, no van a pasar a través del portal cautivo ni nada. Por lo tanto, entonces vamos a utilizar la funcionalidad de Local Bridge, ¿vale? El Local Bridge lo que va a hacer es todo el tráfico
que entra por el punto de acceso va a ser bridgeado, va a ser puenteado, mejor dicho, ¿vale? Hacia el dispositivo de puerta de enlace, en este caso el firewall. Todo ese tráfico pasará al dispositivo de puerta de enlace. No tendrá que pasar por la controladora ni hacer ningún tipo de trámite con la controladora. ¿De acuerdo? En este caso, la VLAN por defecto, vamos a mantener la VLAN 1, por lo tanto, bueno, pues no es necesario cambiarlo, ya que lo vamos a mantener en una red, digamos, conjunta para los cableados y los no cableados inalámbricos, pero que pertenezcan a los empleados. ¿De acuerdo? El paso que tendremos será crear el otro SSID. ¿De acuerdo? Nos crearemos el otro SSID, en este caso un SSID para invitados con lo mismo. Apartado, el perfil de seguridad, podemos dejar que el dispositivo o que el SSID esté abierto, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a chocar SSID, va a chocar contra el portal cautivo, por lo tanto, bueno, pues no vamos a tener acceso ilimitado a todos los usuarios, sino que se van a tener que validar a través de un usuario y contraseña que yo, como administrador, le tenga que facilitar, ¿vale? En este caso, bueno, pues tampoco tiene sentido utilizar un perfil de filtro de MAC. Sería interesante hacer un aislamiento en capa 2, porque vamos a tener, bueno, pues distintos dispositivos de invitados en los cuales pues, que se vean entre sí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿vale? Por lo tanto, estableceríamos o crearíamos un perfil de aislamiento en capa 2 para evitar que los dispositivos se puedan ver entre sí. ¿De acuerdo? El servicio, bueno, pues podemos mantener los valores que vienen, en este caso por defecto, que son los más óptimos de trabajo para los dispositivos. En este caso, el establecer unos ratios de restricción, tanto de descarga como de subida de ancho de banda, pues quizá sea más recomendado, ¿de acuerdo? Porque estamos en un entorno donde se van a conectar usuarios, invitados, posiblemente la mayoría ajenos al entorno empresarial. Por lo tanto, bueno, pues es muy importante que tengan un control del ancho de banda, para no hacer un uso desmesurado y sobre todo si tenemos un ancho de banda limitado, indudablemente esto tenemos que controlarlo, ¿vale? De esta manera vamos a restringir el uso de ese tráfico. También podemos hacerlo dentro del firewall. Todos los usuarios que se conecten desde bueno, con unas determinadas variables, pues las vamos a poder restringir ese ancho de banda para que no hagan un uso descontrolado de Internet. El Band Select lo mismo. Mi recomendación es utilizar el modo al menos estándar para facilitar la conexión de los usuarios que tienen la banda de 5 GHz, facilitarla y que se conecten en 5 GHz. ¿Vale? Tendríamos un mejor resultado. En un cambio significativo, ¿vale? El modo de enviar los paquetes o el modo de enviar el tráfico, vamos a tener que seleccionar el modo túnel, ¿vale? El modo túnel lo que nos va a hacer, si nos vamos a la slide, redirigir todo el tráfico que entra por ese SSID de invitados, lo va a redirigir a la controladora. De poder facilitar el acceso a través del portal cautivo. Tendremos un entorno en el cual pues todo será puenteado hacia la puerta de enlace. Por lo tanto, es importante que tengamos el modo de envío de datos, lo tengamos en modo túnel. La interfaz
virtual, la VLAN, en este caso, bueno, pues podemos crear una VLAN distinta, ¿vale? Sobre todo porque a nivel de políticas siempre es muy importante separar distintos entornos, ¿vale? El entorno de invitados del entorno de trabajo normal, ¿vale? Por lo que haremos una VLAN distinta, esa VLAN pues crearemos, la daremos de alta en el switch que va a pasar va a pasar a través de, va a pasar todo el tráfico hacia la puerta de enlace, ¿vale? Tendremos que declararla en el punto de acceso, bueno, tenemos que declararla en el switch, tendremos que declararla lógicamente en la controladora, para que ese tráfico que va a venir la controladora, pues sepa por dónde tiene que entrar y dónde tiene que salir, ¿vale? Debería de ir tagueado también en el firewall porque podemos, lógicamente, establecer un control de acceso para que, ya que va a ser el que va a controlar todas las políticas de seguridad de la red o todas las políticas de acceso de la red, pues para que evitar que se vean entre los empleados y los invitados puedan acceder a los recursos de los empleados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tendremos que declararla en el switch, tendremos que declararla en la controladora y tendremos que declararla, en este caso, en el firewall, ¿vale? Como habíamos dicho antes, una vez que tenemos el SSID configurado, lo tenemos en modo túnel, lo que va a hacer es que todo el tráfico de ese SSID va a ir hacia la controladora. Por lo tanto, necesitamos que el puerto de la controladora que va a estar conectado hacia el switch esté también tagueado, ¿vale? Con la VLAN que sea necesaria. Ese usuario se va a encontrar con el portal cautivo, donde tendrá que meter el usuario y contraseña que, en este caso, el administrador le facilite. Y de esa manera dirigir de nuevo el tráfico al entorno de la red, redirigirlo en este caso hacia el switch por puerta y ese tráfico que llegue hacia la puerta de enlace, que es el firewall, por la VLAN correcta. ¿De acuerdo? Para ello necesitamos crear una serie de usuarios que estén dados de alta en este caso en la controladora, o bien esos usuarios sean validados contra un servidor Radius que es externa, ya que el portal cautivo, como habíamos dicho al inicio, podemos redirigirlo a un portal externo en el cual pues nos validaremos en ese portal externo a través de un usuario Radius y ese usuario Radius será el que trasladaremos a la controladora, la verificación de que ese usuario efectivamente funciona o no funciona, ¿vale? Configurados los SSIDs, tenemos dados de alta los usuarios, bueno, pues nos iríamos al portal cautivo y simplemente pues nos iríamos a activar el portal cautivo y dependiendo de cuál vayamos a utilizar, si sea el portal cautivo interno o sea el portal cautivo externo, pues los determinados SSIDs van a los que declaremos aquí van a ser los que el acceso vayan a tener la autenticación contra este portal, ¿vale? Las que tiene la controladora, sobre todo en las versiones últimas,
¿vale? Por lo tanto, en este caso sí que es importante tenerlas actualizadas. El cautivo lo vamos a poder redirigir en la controladora, vamos a poder tener, digamos, control sobre ellos, o vamos a poder darle ese privilegio de autenticación en los apps, ¿vale? Independientemente del entorno que tengamos, vamos a poderlo tener en uno o en otro. Es importante, perdón, en rendimiento, porque en el caso de trasladar ese portal cautivo al punto de acceso, esa información que está contrastada, el tráfico va a pasar a través del punto de acceso hacia la puerta de enlace. Simplemente las opciones de validación y de comprobación del usuario son las que van a pasar a través del punto de acceso hacia la controladora. Por lo tanto, ganaremos en rendimiento, sobre todo si tenemos una gran cantidad de usuarios y tenemos una controladora pequeña, ¿vale? Dependiendo del escenario que tengamos, sí que es muy importante estudiar bien el escenario, porque en algún caso podríamos hacer una dimensión de estas características, de este entorno que estamos viendo aquí con validación. Si hacemos pasar todo el tráfico por la controladora, pues podremos ocasionar ahí un punto de fallo, ¿vale? Un cuello de fallo, ya que si la controladora se cae y la validación va a ir hacia la controladora, pues no vamos a tener validación, por lo tanto no vamos a tener acceso a esos servicios. En el caso de tener el escenario 1 que habíamos visto, donde los empleados pues, se conectan directamente a la red con unos credenciales, en el caso de que se caiga la controladora, esto va a seguir funcionando porque las políticas han sido aplicadas a los puntos de acceso. Por lo tanto, el punto de acceso va a seguir funcionando como si no hubiese pasado nada. Lo único que la controladora, pues en este caso, pues ha quedado inoperativa. Por eso es muy importante estudiar bien el escenario y para mi recomendación, si a alguien le viene bien aceptarla, quiero montar un escenario de este tipo donde quiero validar a unos usuarios empleados y a unos usuarios invitados o simplemente a unos usuarios invitados, yo el portal de validación o el portal cautivo lo montaría, digamos, en el punto de salida a Internet, en este caso en el USG. Ahí montaría el portal cautivo pues a todos los usuarios, es decir, la controladora la dejaría para el control de los dispositivos, la optimización del uso inalámbrico dentro de mi red, y la validación la haría en este caso contra el hotspot o contra el firewall con opciones de hotspot. ¿Vale? Sería la opción más óptima y, bueno, pues en este caso se nos tiene que caer el USG para que nos quedemos sin servicio, pero si se nos cae el USG no tenemos servicio de todas maneras. Por lo tanto, en este caso, pues tenemos dos puntos de fallo, ¿no? Si se nos cayese el firewall y si se nos cayese la controladora. En este caso, si se nos cayese el firewall, pues sería cuando tuviésemos un problema. Pero mientras tanto, de forma correcta, ¿vale? Es menos habitual, ¿vale? Y es quizá más interesante el montarlo en este punto, ¿vale? Que tenéis, que podéis contemplar y ya va, bueno, pues también un poco en base a vuestra forma de trabajo, ¿no? De querer hacerlo de una manera o de otra, ¿vale? Quizá lo que podamos tener aquí, ¿vale? El cautivo, en este caso el portal, si utilizamos el portal cautivo interno, necesitamos validarnos con usuarios que en este caso conozca la controladora. Por lo tanto, nos debemos ir a objetos, nos debemos ir a usuarios y nos debemos de crear usuarios.
validarnos contra un radius, también esos usuarios tienen que estar creados en el radius o de que se generen de forma dinámica, pues perfecto, ¿vale? Lo que nos ofrece el hotspot, en este caso en los dispositivos USG y Zywall, es que a través de la impresora de ticket podemos generar de forma automática usuarios dinámicos, ¿vale? Por lo tanto, pues es mucho más cómodo, sobre todo de cara a no tener que estar creando o configurando usuarios y moviendo usuarios, activando o desactivando usuarios, ¿vale? Porque esto es un poco, depende del tipo de entorno que tengáis y del tipo de entorno que le sea más cómodo al usuario, ¿vale? Porque si resulta que vamos a tener una infraestructura donde el cliente final, en este caso, no va a tener ninguna persona dedicada para este tipo de menesteres, bueno, pues quizá es un poco el hacerlo lo más automático posible, pues, sea la opción más cómoda o más ideal, ¿vale? En el caso de ser un entorno corporativo, por ejemplo, en el cual tengamos personal dedicado a estos menesteres, bueno, pues será un trabajo más que tengan que hacer de mantenimiento de esta solución, ¿vale? La integración puede ser tanto en la G y en los USG, y Zywall puede ser a través de un portal interno o un portal externo. Como vemos aquí, vamos a poder, en este caso, descargar un pequeño ejemplo de portal externo, el cual lo llevaremos a nuestro portal y mantendremos lo que son bueno, pues las opciones de validación, mantendremos un poco pues el estado del HTML que vayamos a modificar basándonos en, bueno, pues ¿de acuerdo? Bueno, en este caso tenía pensado hacer un entorno práctico, ¿vale? Pero bueno, pues por problemas técnicos con una controladora de última hora, pues no ha sido posible. Por lo tanto, emplazo a otro momento el crear un entorno de validación más práctico, ¿vale? En el cual, bueno, pues veáis su funcionamiento y podamos tener otro tipo de visión ¿de acuerdo? Pues bueno, por mi parte nada más. Daros las gracias a todos por asistir a estas sesiones que tenemos los martes. No sé si hay alguna consulta. Si no hay ninguna consulta, bueno, pues daros las gracias por asistir y nos veremos la semana que viene, los que queráis, para un nuevo webinar. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos y un saludo.